La clase de bucles, esta presentación ustedes la tienen ahí directamente en su desk, ¿vale? Entonces, pero quise grabárselas para explicarles, ¿vale? Para que esto lo puedan repasar, si hay dudas, pues les pueda servir como material de apoyo y a la vez la explicación. Que obviamente esto también se lo voy a explicar en clase. Bueno, cuando hablamos de bucles, hablamos de un ciclo, algo que es repetitivo. Llamémosle, aparte de ciclo, vamos a llamarle iteración. Una iteración, un ciclo, ¿vale? O un bucle. Cualquiera de esos términos pues hacen alusión al mismo término, ¿sale? A uno u otro. Entonces, cuando hablamos de un bucle, ciclo o iteración, es algo que se repite constantemente, ¿sale? En este caso que va a ser repetitivo, una y otra vez. Para esto en programación existen estructuras que se ocupan, estructuras para poder hacer que algo se repita n veces. Dentro de las estructuras que se manejan en los lenguajes de manera general, ¿sale? De programación son las siguientes. Aquí le voy a poner para ciclos o bucles, ¿sale? Esas estructuras, las más comunes son el for, la estructura while y la estructura do while. Todas tienen sus características, pero relativamente todas funcionan para lo mismo. Sirven para iteraciones, para ciclos. En el caso de nosotros estamos trabajando con lenguaje C. Por lo tanto, necesitamos pues utilizar esta estructura dentro de nuestro lenguaje C o para lenguaje C. Por lo tanto, vamos a empezar por la estructura for, ¿sale? Estructura for en lenguaje C. Sabemos que la estructura for es una estructura para hacer ciclos, ¿sale? Que quede claro de esta forma, ¿sale? Voy a poner la estructura nos sirve para realizar iteraciones o ciclos dentro de nuestro código de programación, ¿sale? Siempre, o sea, siempre lo vamos a manejar de esta forma, ¿vale? Ahora, si sabemos que en este caso que para eso es la estructura for, ¿cómo se declara, no? Lo siguiente sería entender cuál es la sintaxis de nuestra estructura dentro del lenguaje C. Entonces vamos a ponerle sintaxis. La sintaxis es cómo se escribe. La sintaxis es muy sencilla. Se empieza con el nombre de la función, que es for, ¿sale? La inicialización. Después separamos con punto y coma. Esos son punto y coma. Los voy a acercar para que no haya duda. Con punto y coma. El siguiente parámetro, que sería límite, o hasta donde va a llegar. El número de veces que se va a repetir. Y su incremento, decremento. ¿Por qué lo pongo incremento, decremento? Bueno, porque no siempre el ciclo tiene que ir incrementando. Va a haber ocasiones que deba de ir decrementando, o la variable debe de ir de mayor a menor. No siempre va a ir de menos a más, ¿sale? Una vez que tienen todo esto, pues se abren llaves. Aquí irían las sentencias, pues lo que va a ejecutar n número de veces, y se cierra con llaves. Esta es la sintaxis del ciclo for dentro del lenguaje C. Ahora, vamos a traducir esto a un ejemplo real. Vamos a poner el ejemplo con un número. Si yo quiero imprimir el número del 1 al 1000, vamos a suponer, ¿sale? Yo necesito inicializar mi variable. Utilizo una variable como marcador o como contador. Esta variable va a ser mi contador. ¿Para qué? Para yo poderle decir, este va a incrementar de 1 en 1, este va a empezar en tal número, va a terminar en tal número. Entonces se ocupa una variable. Lo más común o lo que solemos ocupar es la variable i o la letra i. Y tenemos que declararla, decir int i, o sea, una variable i de tipo entero. Acuérdense que eso significa entero. ¿Y cuál va a ser su valor inicial? Recuerden que aquí dice inicialización. Entonces voy a llamarla como 1. O sea que la primera vez va a valer 1. ¿Sale? Entonces vale 1 la primera vez. ¿Sale? Recordemos que este es un 1.
Después, punto y coma, viene el límite. ¿Sale? Aquí dejen cambiar el tipo de letra. No quiero que me confundan ese 1 con una I. ¿Sale? No, este es un 1. ¿Sale? Dice I es igual a 1. Después separo con punto y coma. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde quieres que llegue? En este caso yo dije, quiero que imprima del 1 al 1000. Entonces mi límite va a ser 1000. ¿Cómo le expreso ese límite? Va a decir que mientras se va a ejecutar, mientras I, o sea la variable, sea menor o igual a 1000. Quiere decir que va a estar ejecutándolo mientras esta variable no sobrepase el valor de 1000. Ya cuando sea 1001, ya no se va a cumplir y obviamente ya no lo va a ejecutar. ¿Qué otro parámetro me requiere? Dijimos incremento o decremento. Suele utilizarse mucho esta expresión y más. ¿Qué significa? Significa incrementa de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que significa. Si yo le pongo i menos menos, iría al revés. Si la primera vez valiera 1000, después valdrían 999, 998 y hacia abajo. En este caso quiero que sea incremental, que de 1 llegue a 1000. Entonces suele ocuparse mucho esa expresión para decirle que va a ser incrementado de 1 en 1. Eso significa el i más más. No es siempre así. Hay veces que necesitas incrementar, digamos, de 2 en 2, de 5 en 5, y se puede, simplemente le dices i más 5, ejemplo, y aquí le estás diciendo que incremente de 5 en 5, o sea, cada vez que regrese le sume 5, pero para caso ahorita lo que vamos a ocupar, pues i más más, ¿sale? Y finalmente lo que decía acá, ¿no? Esa es simplemente la sintaxis, después abrimos llaves, cerramos llaves, y en medio de estas dos llaves, debe de ir la sentencia. Si yo dije imprimir, bueno, pues print, ya lo conocemos. ¿Qué quiero imprimir? La variable ir, ¿no? La variable i en este caso, pero necesito hacer que brinque, ¿no? O hacer que salto de línea. Yo ya tengo aquí listo. Quiero que observen. Aquí ya tengo listo el programita. Y ocupé este print, diagonal n% de, y esto. Lo voy a copiar ahorita aquí y ahorita lo vamos a probar y van a ver que es exactamente lo mismo, ¿vale? Ahí está lo que yo puse. Pues entonces puse el print, diagonal invertida n para que salte de línea, % de porque es la variable, o sea, estoy imprimiendo nada más el valor de i, no estoy imprimiendo ningún mensaje ni nada. Solo estoy pidiendo que me imprima ahí, o el variable i. Es lo que estoy haciendo acá. Eso ya lo manejamos. Recuerden que este diagonal invertida n significa salto de línea. Este % de es el marcador de entero, que esta es una variable entera. Recordemos que lo declaramos como entero. ¿Sale? Y bueno, listo, ya lo podemos ejecutar. Quiero que observen cuál va a ser el resultado para que vean cómo funciona el ciclo. Me regreso a mi compilador. Ya tengo listo, le digo run. Y aquí están todos los números. Observen que empieza del 1 y termina hasta el 1000. Ahora, me pueden decir, oiga, pero aquí lo declaro diferente, ¿no? Aquí lo estoy declarando inicial y aquí ya no. Se puede. O sea, si ustedes quieren declararlo al principio, la variable i aquí, se puede, es válido. O sea, te lo va a tomar como válido el compilador. Y si tú lo quieres evitarte esa línea, se puede. Simplemente no lo declaro aquí. Y aquí abajo en el for le digo int i y es lo mismo, ¿sale? Ya sea que lo declare al principio o aquí le ponga de qué tipo es. ¿Para qué? Para que no me desconozca la variable. Ahora, así como puede valer 1000, puede valer 3000, 10000, 8000, ¿vale? Entonces vamos a suponer que quiero que valga en lugar de 1000, 10000. ¿Sale? Ya le aumenté, es mal, 10.989, ¿vale? Entonces quiero que lo imprima 10.899 veces. Entonces aquí inicia en 1 y termina justamente aquí. ¿Sale? Ahora observen, lo voy a ejecutar. Y quiero que observen, ¿ya vieron? Aquí están todos. O sea, y el ciclo cumple. ¿Sale?
Ahora vamos a probarlo de manera invertida. Vamos a suponer que es al revés, que y vale 1899. Y quiero que deje de imprimir cuando y sea menor o igual a 1. O sea, cuando llegue a 0 ya no lo va a imprimir. Entonces, en lugar de y más, tendría que ser y menos menos, porque tendría que ser decremental de este número llegar a este número. ¿Sale? Ahí lo estoy invirtiendo. Observen, le doy run. Y quiero que observen. Ay, espérenme, no sé por qué no lo imprimió. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Muy bien, bueno, ya encontré cuál era el problema, porque aquí tenía un problema de lógica. ¿Sale? Si ustedes recuerdan, yo lo tenía así, mientras y sea menor o igual a 1, ¿sale? Y justamente cuando yo lo ejecutaba, cuando le daba run, no aparecía nada, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que inicialmente vale 1899 y cuando tú lo decrementas vale 1898. Pero tú le estás pidiendo que lo imprima siempre que y valga sea menor o igual a 1. Obviamente menor o igual a 1 es 0 o negativo. Quiere decir que el valor nunca se va a cumplir porque nunca va a llegar aquí. ¿Vale? Por lo tanto, pues no me va a imprimir nada. Entonces, aquí como invertí, también tendría que invertir la condición. Tengo que decirle que esto lo va a realizar mientras y sea mayor o igual a 1. O sea, quiere decir que mientras sea mayor o igual a 1, sí lo ejecute. Si no, obviamente me va a regresar esto. Es un error de lógica. Ahora observen, ya invertí este operador y cuando le digo run, ahora sí aparecieron, ¿ya vieron? Terminó en 1 y si yo reviso, pues hasta arriba debe de estar el 1800, el 1000, es más, creo que quedó mucho más atrás, ¿no? Llegó en 1004, ajá. ¿Sale? Entonces, pero bueno, ahí sí ya está funcionando. Igual hay ciertos números que a lo mejor ya no alcanza a imprimir, pero ahí está su programa correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, espero les sirva. Esta práctica la van a realizar con los números, pero la vamos a hacer diferente. Van a crear ahorita les voy a especificar cuál va a ser dicha práctica. Esta es simplemente la explicación.